de la administración de tratamientos y cuidados sanitarios, las enfermeras son los pilares de empatía y compasión en el sistema de salud. Su capacidad para escuchar, consolar y brindar apoyo emocional a los pacientes y a sus familias es inigualable. Hablamos de humanización y hay que reconocer que en la mano de las enfermeras la humanización se convierte en un arte, transformando el entorno clínico en un espacio de comprensión, dignidad y esperanza. Para hablar de humanización tenemos a una invitada de excepción. Nos acompaña Almudena Santano, secretaria del Patronato de la Fundación Humans. Bienvenida, Almudena. Bienvenida, muchas gracias a ti, Mar. Gracias a Ande por esta oportunidad. Y gracias a ti por acompañarnos y por, tu predisposición siempre. No sé si estarás de acuerdo con la afirmación que realizaba yo al principio de esta píldora. ¿Es verdad que las enfermeras están para mucho más allá que lo que en sí es los cuidados y los tratamientos? Sin duda, las enfermeras son las profesionales del cuidado, son aquellas que 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año van a proporcionar durante su actividad profesional. No olvidemos que los cuidados que brindan las enfermeras son cuidados profesionales, pero son cuidados profesionales que se han desarrollado y que se han capacitado en ese entorno holístico con todas aquellas necesidades formativas que los enfermeros adquieren durante su desarrollo profesional, también durante su formación, pero que van dirigidos hacia el paciente, hacia su entorno y también hacia todo aquello que rodea a alguien que necesita cuidados. Hablamos de las enfermeras que están a pie de cama, pero ¿qué hay de las enfermeras gestoras? ¿Qué papel desempeñan en la promoción de la humanización? Mucho, ¿no? En muchas consejerías de sanidad existen planes de humanización y planes estratégicos y muchos de esos planes los han llevado a cabo, los han liderado enfermeras gestoras. Conozco a muchas compañeras, en este caso enfermeras gestoras, directoras de enfermería, que son además coordinadoras de humanización y que son las que se encargan de desarrollar esos planes estratégicos que se ponen en marcha en consejerías, en hospitales o en centros de salud para que todo aquello que rodea al paciente sea amable, cálido, confortable, pero también profesional, científico y cuidadoso, ¿no? En ese sentido. ¿Qué estrategias pueden emplear las enfermeras para garantizar que los cuidados que brindan están verdaderamente centrados en las necesidades y preferencias de cada paciente? Pues sin duda el conocimiento experto adquirido durante su formación, su capacitación como profesional del cuidado, como profesional enfermero, pero también con todas esas habilidades que no son lo que llamamos habilidades duras, sino habilidades blandas que se van adquiriendo y que se van desarrollando sin duda en el cuidado, pero que también hay que formar. No es fácil ponerse en los zapatos de otro. Y durante ese tiempo que están atendiéndose o que se están dando cuidados a los pacientes, hay que hacerlo de manera directa, ¿no? Es decir, hay que estarse activando continuamente para que esa empatía, para que esas habilidades blandas que se tienen que adquirir, ¿no? La empatía, el coraje, todo aquello que tiene que ver, la compasión que tiene que ver con el cuidado, se puedan desarrollar. El ponerse en los zapatos de otro es muy duro, se tiene que ir adquiriendo de manera continuada durante tu formación y tienes que estarlo activando continuamente durante el cuidado. Me llama muchísimo la atención, pero ¿cómo se forman a las enfermeras en empatía, no? Sí, hay muchas maneras. Creo que la Fundación Humans es una de las cuestiones importantes que estamos desarrollando toda la formación a nivel de humanismo participativo y humanismo en la esfera sociosanitaria, ese poliedro que dice nuestro presidente Julio Zarco, que es la homosfera sociosanitaria y la humanización en la homosfera sociosanitaria, pero para formarse hay que tener no solo capacidad, sino también habilidades que hay que desarrollar y que hay que entrenar. Hay numerosas universidades que empiezan ya a incorporar todo lo que son las habilidades blandas, toda la formación en habilidades blandas durante su currículum formativo. Y esto creo que hay que incorporar a los pacientes. Creo que es fundamental que las sociedades de pacientes, las agrupaciones de pacientes y los propios pacientes estén en sinergia con nosotros. Hay dos cosas importantes. Yo ya conozco el Instituto de Experiencia del Paciente, conozco algunas otras organizaciones que empiezan a hacer lo que yo antes hacía durante mi formación para entrenarme, por ejemplo, en ser coordinadora de trasplantes, ¿no? En entrenar en el duelo o entrenar cómo solicitar un órgano durante la donación a una familia doliente que ha recibido tan mala noticia como que su familiar va a fallecer o sin duda va a fallecer, pero que además hay que pedirle los órganos para que otro viva. Eso se entrena con entrenamiento de simulación y creo que en estas habilidades la simulación es fundamental. Y la simulación, evidentemente, con realidad virtual, con cursos de simulación, con entrenamiento
dirigido, pero también con los pacientes. ¿Qué mejor que entrenar con pacientes reales? Y ya hay asociaciones de pacientes y están organismos además de muy pacientes dispuestos, que están ¿no? muy dispuestos a ello, exactamente, Mar, que además podemos hacer y aprender mutuamente. Ellos aprenderían lo que nosotros vivimos durante ese momento doliente, o durante ese momento en el que el cuidado, no es fácil entrar en un hospital, en un centro sanitario, es un entorno hostil, te has separado continuamente de tu actividad habitual, vas a entrar en un momento en el que pues, vas a tener dolor o vas a tener una mala noticia o esa situación, ¿no? Entonces, si los pacientes están también cerca de los profesionales y ambos dos estamos realizando roles de simulación en los que ellos aprenden cómo tenemos que compartir nosotros, cómo tenemos que hacer nosotros y cómo entrenarnos, y nosotros vemos cómo ellos responden y cómo ellos lo hacen, sin duda nos vamos a comprender mejor y posiblemente nos entendiéramos mejor. Porque los pacientes es necesario que empaticen con el sentimiento que sí. tienen los profesionales sanitarios. Abrimos un melón aquí. Sí, la humanización hacia el profesional sanitario, que es muy importante. Totalmente. Esto es de... Yo, en este caso, tengo una profesión sanitaria y estoy también en el entorno sanitario, y nosotros somos personas que cuidan, que tratan a personas. Y eso no se nos puede olvidar. Por tanto, hacer que las personas nos entendamos unos con otros no siempre es fácil, ¿no? Hay vídeos por ahí que te dicen que un celador está llevando a un paciente a una prueba diagnóstica y el paciente está pensando en su problema, pero es que el celador también está pensando en su problema. Y lo mismo pasará con un facultativo o con una enfermera gestora, ¿no? Ellos tienen su día a día y eso también es importante tenerlo en cuenta. La empatía tiene que ser de dos. Nos ponemos que poner los zapatos del otro, pero ponerse en los zapatos del otro es algo tan poco entrenado que hay que entrenarlo todos los días. Y parece paradójico, ¿no?, que siendo humanos hablemos de humanización. Sí, a mí cuando empezamos a hablar de humanización y empezamos a poner en marcha planes estratégicos, la Consejería de la Comunidad de Madrid empezó a hablar ya en el 84 de humanización, ¿no? Y desde hace ya 2 años tenemos en la Comunidad de Madrid 2 planes estratégicos de humanización, y esto parece raro que un sanitario hable de humanización cuando el ADN de un sanitario debería ser la humanización. Pero es que yo creo que es fundamental, Mar, esto que te digo, es que hay que entrenarlo todos los días. Esto como lo de la maratón, ¿no? Yo no podría correr la maratón de Nueva York si no entreno. Pues creo que 8 horas al día conviviendo con el dolor, conviviendo con la dureza de un centro sanitario, de un centro de salud, de un domicilio en el que vas a convivir con el dolor, con la inquietud, con la incertidumbre, los profesionales sanitarios también tenemos que estar entrenados en ello, y los pacientes también. Creo que son fundamentales que ellos nos comprendan y que nosotros les comprendamos a ellos. Almudena, ¿qué beneficios podemos extraer de esta formación, de esta simulación de aspectos humanizadores? ¿Hay datos? ¿Sabemos cómo funciona? Sí. ¿Si de verdad impregna? Ya hay estudios al respecto, ¿no? Ya hay algunos estudios americanos que hablan que la importancia de la comunicación en la forma en la que se informa al paciente y cómo ese paciente recibe la información, y que los sanitarios estemos entrenados en comunicación, hace que nos entendamos mejor. Pues lo mismo en empatía, ¿no? Yo creo que todo esto debe de formar parte de los currículos, empieza ya a incorporarse. En este sentido, las enfermeras llevamos ventaja al resto de los profesionales. Ya nos forman en empatía durante mucho tiempo, y además es una profesión muy vinculada al cuidado, muy vinculada al dolor, muy vinculada a la necesidad y a la calidez de darle esa atención. A las enfermeras nos representan dando la mano, ¿no? O a Virginia Henderson con la lámpara cuidando a los enfermos en la guerra de Crimea. Pues creo que es fundamental que esa simulación, que ya empieza a formar parte del currículum profesional y del currículum de las universidades, ya hay estudios que es necesario entrenar, y ahí también necesitamos a los pacientes y a las asociaciones de pacientes, ¿no? Alguien nos decía, vamos a prescribir asociaciones de pacientes, porque ¿quién mejor que alguien que sufre lo mismo que yo para decirme lo que tengo que lo que voy a vivir durante mi enfermedad? Pues yo creo que las asociaciones de pacientes están llamando a la puerta y no podemos obviarlos. Vamos a trabajar con ellos, vamos a llevarlos a las universidades, vamos a decirles que sienten, que entienden, que notan, para que nosotros aprendamos cómo tratarlos, cómo cuidarlos y cómo atenderlos en cada momento. Decías que se empiezan a formar en estos conceptos. ¿Por qué no se han formado hasta ahora? ¿Por qué no se hace? ¿Cuáles son los principales desafíos o barreras? Pues creo que los sanitarios tenemos una profesión que además muy técnica, muy científica, y cada vez más, ¿no? Cada vez hay más tecnificación del proceso, hay más pruebas diagnósticas, más pruebas terapéuticas, y eso
puede que en el día a día vayamos perdiendo quizá de la referencia de que al final estamos con pacientes. La tecnificación no puede hacer que nos olvidemos de lo importante que es el paciente en el proceso, porque es que yo no tendría trabajo posiblemente si no hubiera un paciente. Para mí Gregorio Marañón era muy importante. Gregorio Marañón decía que el instrumento más importante para un médico, en este caso, era la silla. Y te le preguntaban que por qué, y era porque lo que hacía era sentarse al lado del paciente y que le contara. Es verdad que toda la tecnificación son herramientas que facilitan el diagnóstico, pero es fundamental que en los currículos formativos de los profesionales sanitarios que van a atender a personas empiece a formarse con las capacidades y las habilidades que tiene que tener un profesional sanitario en su ADN para poder tratar y entender mejor y ponerse en el zapato de ese otro al que cuida. ¿Tú en los currículums ves si existe esa formación en los que recibes? Es importante esto que me preguntas, porque cuando yo pongo en marcha una forma de seleccionar, por ejemplo, a una supervisora, dentro de las habilidades ponemos el conocimiento, las herramientas tecnológicas, el que tenga tantos años de vida laboral, pero además empatía, cercanía, trato, trabajo en equipo. Todo eso forma parte del desarrollo laboral, porque vamos a vivir en una sociedad y en un entorno en el que hay, en este caso, 1.000 personas conviviendo con otras tantas 1.000 que están recibiendo asistencia. Y no nos podemos olvidar, porque al final el día a día, lo rápido que vivimos en esta sociedad tan rápida, que queremos todo tan rápido y que se nos olvida que todos necesitamos tiempo. Y que cuando yo entro a un paciente que está en esa cama o que está en esa consulta, que tiene su entorno y su forma de entender, tenemos que hacerle comprender lo que yo le tengo que contar, pero yo también tengo que entender que él ha tenido una vida difícil o un momento difícil y que no va a ser fácil. Sí que debe de estar dentro de la forma y de la formación de los profesionales, sí que debe de estar en el momento en el que los necesitas y que continuamente te tienes que activar, y eso no siempre. Estar activado continuamente en empatía debe ser lo más difícil del mundo, pero yo no lo consigo siempre. Desde luego, ¿eh? No lo consigo siempre. A mí me gustaría todo el rato ser, pues eso, cercano, empático, cálida, pero yo también tengo, ¿no?, mi mente que se va. Que somos muy exigentes con nosotros mismos. Sí, entonces somos muy exigentes. Entonces al final hay que intentar decir, bueno, vamos a respirar, vamos a reducir y a ver si nos comprendemos el uno al otro, porque estamos para eso. Exactamente. Pues Almudena, ha sido un auténtico placer tenerte mío aquí, entrevistarte hoy, hablar de humanización en un foro tan importante, ¿no? Nos están escuchando tanto los asistentes que están aquí, más de 1.200 enfermeras gestoras, como las personas que se han descargado la app ANDE. Ha sido un placer. Igualmente, dicho queda, y esperamos verte muy prontito. Muchísimas gracias. Gracias, Almudena. Gracias.